Buenos días, hermanos. Vamos a estar dando inicio a la reunión de jóvenes. Vamos a empezar teniendo una palabra de oración, así que los invito a cerrar sus ojos y oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por un día más de vida que nos has dado, Padre. Te agradecemos porque nos permites a través de este medio seguir escuchando tu palabra, seguir teniendo las reuniones, Padre, seguir escuchando alabanzas a tu nombre, poder seguir alabando. Te damos gracias porque a pesar de todas las dificultades, tú permaneces siempre fiel. En esta situación podemos ver tu gracia, Padre, podemos ver el amor de la familia, Padre, que tú nos has dado, de nuestra congregación. Te agradecemos por todo. Te encomendamos esta reunión, Padre, solo para ti y que sea solamente para tu gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos ahora a pasar a tener un pequeño bloque de alabanza, así que los dejo con los hermanos.
viste a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios te amó. Dios te amó, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Viste en mí,
estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a inaugurar una nueva sección, conociendo a nuestros jóvenes, así que en reunión a reunión vamos a tratar de que esta sección se mantenga para poder conocernos más, fortalecer los lazos que tenemos como hermanos. Así que los dejo ahora con Dani, que va a ser el encargado de llevar adelante esta nueva sección, Daniel Vargas. Y bueno, los dejo con Dani. Hola, Caro. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente.
¿Estás emocionada que vas a inaugurar la nueva sección de la reunión de jóvenes? Sí, un privilegio, muy copado esto. Se llama Conociendo a nuestros jóvenes. Yo voy a ser el entrevistador y vos vas a ser la entrevistada. Muy bien, perfecto. ¿Querés un matecito? Dale, pasame uno. Miren este trucazo, ¡Eso! Después No de salió mucha bien. práctica no salió, quiero que lo sepan. Bueno, Caro, son solo 3 preguntas, 5 minutos. ¿Te la bancás? Dale, dale, dale. La primera pregunta, Caro. ¿Cuándo conociste al Señor? Bueno, yo conocí a Dios cuando tenía 6 años, más o menos, por ahí. ¿Cómo fue? ¿Te acordás? ¿En la escuela, en la iglesia, en la escuelita? Sí, en realidad como iba al complejo y iba a la escuelita también, ya estaba como llena del mensaje de salvación, así que un día me acuerdo patente que estábamos en mi casa y mi hermano, compartíamos el cuarto porque éramos chiquitos, así que mi hermano no sé qué estaba ahí haciendo con la compu y yo le pregunté cómo era para aceptar a Cristo en mi vida, así que ese me explicó, pero me llevó con mis papás que estaban en la cocina y me acuerdo que fue súper lindo porque nos arrodillamos todos en la cocina, ellos me explicaron y ahí oramos y bueno, y acepté a Cristo en mi vida. Maravillosa anécdota. Che, y Caro, Sí, me recuerdo. ¿qué te iba a decir? ¿Y la cuarentena cómo la estás llevando? ¿Tranqui? Bien, todo bien. Trabajando y estudiando a full, así que Genial. re bien. ¿Hay algo que le quieras decir a los chicos jóvenes y no tan jóvenes que nos están viendo? Obvio, sí. Bueno, principalmente que nos mantengamos animados todos, que no nos bajoneemos por esto de la cuarentena, capaz nos extrañamos mucho porque no nos estamos pudiendo ver y principalmente decirnos y decirles a todos los que estén viendo que aunque estemos en cuarentena podemos seguir sirviendo a Dios, podemos seguir dándole la gloria y tengo un versículo para darles que está en Santiago capítulo 1 versículo 22, que hoy se lo compartí a los adolescentes, Genial. que dice, que dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que más que nada eso, un mensaje mío de aliento, de que sigamos y hagamos lo que dice la palabra. Genial. Bueno, pronto nos vamos a estar viendo. Espero que sea pronto. Ya los extraño a todos, no sé vos. Creo que sí, Sí, ya, ¿no? mal, extraño. Ya demasiado tiempo. Pero bueno, un saludo a todos los de la REU y un besito. Un saludo. Chao, Dani, gracias. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a tener una palabra de oración y vamos a pasar al mensaje que va a estar a cargo de Andrés Eimaretti. Como ya saben, estamos viendo la epístola de Santiago y ahora vamos a avanzar con el capítulo 2, versículos 1 al 13. Vamos a tener una palabra de oración, va a estar a cargo de Jere Guzmán, así que nos dejamos con Jere y vamos directamente al mensaje. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por un día más de vida. Te damos las gracias, Padre, porque podemos ser llamados hijos tuyos. Te damos las gracias, Padre, porque a pesar de todo nos podemos juntar a través de este medio, Padre, sabiendo que no es lo mismo, pero aún así tú nos bendices y nos hablas a cada uno de nosotros. En esta hora te queremos pedir que tú bendigas a nuestro hermano que va a traer el mensaje, que seas tú el que hable a través de él. Te agradecemos por todo, Padre, y encomendamos estas cosas en tus manos. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a tener una palabra de oración y vamos a pasar al mensaje que va a estar a cargo de Andrés Eimaretti. Ya saben, estamos viendo la epístola de Santiago y ahora vamos a avanzar con el capítulo 2, versículos 1 al 13. Vamos a tener una palabra de oración, va a estar a cargo de Jere Guzmán, así que nos dejamos con Jere y vamos directamente al mensaje. Hola, mis queridos hermanos, amigos, jóvenes de la Iglesia
en el complejo en Pilar. Espero que este video los encuentre bien, como dice tercera Juan, prosperando en todas las cosas, que tengan salud física y también, por supuesto, que prospere su alma. Para mí es un privilegio poder acompañarlos hoy de esta forma distinta que estamos usando en estos tiempos, pero es un privilegio. Fue muy bueno cuando recibí la invitación porque me gustó el hecho de que estén estudiando Santiago. La epístola de Santiago es una epístola súper sencilla de entender en algunos aspectos. Como siempre, la Biblia tiene una profundidad que cuando nos metemos a bucear se pone complicada, pero en algunos aspectos es una epístola sencilla, con directivas muy concretas. Es como una caja llena de perlas muy concretas que uno puede tomar, que no son tan difíciles de entender, pero que siempre a nosotros nos cuesta muchísimo llevar adelante. Y me gustó que en medio de este tiempo de pandemia podamos directamente ir a la palabra de Dios y poder agarrar un libro, una carta, y poder aprender de ella y poder extraer lo que ella nos dice a Dios, lo que de ella nos dice Dios en este tiempo distinto, y no seguir hablando de la pandemia, sino que hablar de la palabra de Dios. Así que me gustó mucho la propuesta que ustedes están llevando adelante, así que préstenle mucha atención a esto. En esta noche, no sé si lo van a estar pasando a la noche, pero tenemos la tendencia a decir eso a los predicadores. En esta noche es el capítulo 2 que nos toca de las epístolas de Santiago, y te pido que abras tu Biblia, que hagas el ejercicio. Yo sé que estás en casa, que nadie te ve y que por ahí estamos ahí medio relajados mirando este video, pero trata de hacer el ejercicio y agarrar la palabra de Dios para que puedas hacer algunas marquitas en tu Biblia que te ayuden a poder estudiar el texto. Hoy vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones, pero la realidad es que el texto tiene mucho más para analizar. No quisiera que este fuera un video largo, así que va a ser algunas reflexiones sobre este texto. Y está bueno hacer algunas pequeñas marquitas. Yo marqué el texto, lo resalté en distintos colores porque entiendo que el capítulo 2, del 1 al 13, tiene distintos bloques, de alguna forma. Y el bloque número 1, si tenés ahí Santiago capítulo 2, es el versículo número 1. En el versículo número 1 vamos a encontrar lo que Dios nos quiere decir. Es algo muy sencillo y es algo muy directo, muy concreto. Si tu Biblia es como la mía, el título que tiene arriba, que es un agregado, dice amonestación, una exhortación, una llamada de atención, una puesta en nuestra mente contra la parcialidad. ¿Quién es alguien parcial? ¿Qué es la parcialidad? Bueno, parcialidad es cuando yo juzgo una misma cosa de dos formas distintas, depende de quién tenga del otro lado, ¿no? Lo dice fulano, me cae bien. Lo dice mengano, exactamente lo mismo, no me cae bien. Lo hizo él, me gustó. Lo hizo ella, no me gustó. Eso es ser parcial. Nosotros deberíamos ser imparciales como cristianos. Deberíamos tratar a todas las personas de la misma forma. Eso es lo que la Biblia nos va a proponer hoy. Pero de esto habla, amonestación contra la parcialidad. El librito que me pasaron, que estaba muy bueno, decía confrontando el favoritismo. Favoritismo, parcialidad. ¿Qué otra palabra? En la misma Biblia, en Reina Valera, dice acepción de personas, es decir, tratar a las personas en forma distinta. Son todos sinónimos. Favoritismo, parcialidad, acepción de personas, es más o menos lo mismo. Es que depende de ciertas características de estas personas que se me acercan a mí, yo juzgo las cosas de una forma y reacciono de una forma u otra. Mira, si tenés tu Biblia ahí, hacés simplemente una marca y decís, en el versículo 1 Dios nos dice lo que nosotros 100% tenemos que tener en cuenta en nuestra mente. Dice lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. A ver, esto lo entiende cualquiera. Si le explicamos qué significa ser acepción de personas, lo entiende cualquiera. ¿Y qué es lo que te está pidiendo Dios? Bueno, mira, que tu fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Después vamos a ver que en el 2 y en el 3, y te pido que así como que hagas una marquita, después si querés le podés poner colores,
Lo que trae la palabra de Dios, lo que trae Santiago es un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. 1, podríamos decir, el mandamiento. 2 y 3, un ejemplo concreto. Y después, del 4 en adelante, del 4 al 7, podríamos decir otro bloque más, nos va a hablar la palabra de Dios sobre ciertas argumentaciones, ciertos por qué. Dios nos da los por qué. Y finalmente nos vuelve a declarar que para Dios esto de hacer diferencia entre una persona y otra es pecado, y eso lo podríamos leer desde el 8 al 13. Yo no voy a leer todo el pasaje porque sería muy largo, y yo sé que los videos, por más cortos que sean, se nos hacen largos, así que voy a tratar de ser lo más dinámico posible. Pero vos tenés el compromiso de después leer cada uno de estos bloques, Acordate, versículo 1, la amonestación, lo que Dios pide. Versículo 2 y 3, un ejemplo de esto que Dios dijo. Ahí sí vamos a leer un poco. 4 al 7, argumentos, te da los por qué. 8 al 13, nos declara que es pecado hacer excepción de personas, y nos declara que el que comete pecado es como si quebrantara toda la ley. Así que más o menos esa es la estructura del pasaje. Ahora vamos al versículo 1. Mira lo que dice. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo primero que yo marqué ahí, la palabrita primera que me llamó la atención fue fe. Mirá, que vuestra fe sea de tal forma, nos está diciendo. Esta fe, esta palabra fe que está usando en ese momento ahí, no tiene que ver con la definición de Hebreos 11, así a secas, que dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, no es esa fe de lo que yo estoy esperando, de lo que yo estoy convencido. No se trata solamente de eso. No es esa fe para salvación, sino que es nuestra vida de fe, nuestro transitar en este tiempo en fe. Es mucho más amplio que simplemente la fe. La fe en sí misma no puede hacer acepción de personas, pero la vida de fe puede contener esta basura adentro, que es hacer acepción de personas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No sé si a vos te gusta, a mí me gustan los programas de Discovery. Mis hijas odian esos programas porque no es lo que les gusta, pero yo cuando pongo tele voy directo a Discovery. Y me encantan todos esos programas. Y hay uno que se llama La Fiebre del Oro, no sé si alguna vez lo viste. Y en La Fiebre del Oro, procesan una montaña enorme de grava y de un montón de piedritas y tierra y qué sé yo, y lo pasan por distintos lugares para obtener un frasquito así con oro, ¿no? Que es muy poquito comparado a todo lo que procesaron. Bueno, yo cuando miraba esta palabra, que vuestra fe, que tu fe, pensaba en ese frasquito de oro. Pensaba y decía, mira, tu vida de fe es como ese oro que está mezclado con un montón de cosas. Está mezclado con un montón de cosas. Y Santiago, Dios a través de Santiago, viene y dice, mira, ¿sabes qué? Esto no es oro, esto es basura, hay que sacarlo. Para que tu fe sea el oro más puro que vos puedas obtener, hay ciertas cosas de las cuales nos tenemos que desprender. ¿Podemos vivir una vida de fe y decir que somos cristianos y estar llenos de un montón de impurezas? Sí, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. De hecho, el oro se mide por el nivel de pureza que tiene. Pero bueno, no va a ser el mismo oro. A mí se me dan un montón de tierra y me dicen esto es oro. Yo digo, andás a ver dónde está el oro, dónde lo puedo encontrar, cuánto es, cuánto pesa, cuánto vale. No tengo idea. Ahora, si alguien lo limpió ese oro, lo purificó y logró obtener una pepita y me dice, mira, esto es oro, wow, eso es oro, ¿no? De la misma forma, nosotros tenemos que limpiar nuestra fe, nuestra vida de fe tiene que ser limpiada de muchas cosas para que pueda relucir, para que pueda ser brillante, para que pueda llevar gloria a Dios. Una de esas cosas es esta, una de esas cosas. Entonces, el mandamiento del versículo 1 es muy, muy sencillo, que por supuesto la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin hacer diferencias entre las personas. Mirá, esto en el momento que fue escrito, hoy tiene relevancia, por supuesto, porque la palabra de Dios tiene relevancia siempre, pero en ese momento era algo clave. Esto, la mayoría de las personas entienden que es
la primera epístola que se escribió. Es decir, que estamos hablando en una era muy, muy temprano de la cristiandad, de la iglesia, muy, muy temprano. Y si vos te vas a pensar qué era lo que pasaba en ese momento, yo estoy haciendo acá una línea de tiempo, nacimiento, muerte de Cristo, era muy temprana de la cristiandad, por ahí dentro de los primeros 100 años. ¿Qué es lo que pasaba en ese primer tiempo? Bueno, al principio la iglesia era una iglesia compuesta por judíos. Nuestra fe es una fe judeo-cristiana, arrancó con los judíos. Y nosotros fuimos injertados en ese pueblo. Ahora, al principio, y esta es una de las primeras cartas, y está escrita para un pueblo que mayoritariamente era el pueblo de Israel que había creído. Pero también mezclado con ese pueblo judío mesiánico, podríamos decir hoy, judío que creyó, se encontraban los gentiles que habían creído. Podemos leer en Hechos cómo se relata la conversión de los gentiles, y algo vamos a mencionar. Y también, bueno, estaban quizás algunos que eran romanos, otros que eran griegos, cada uno con su cultura, cada uno con su economía, cada uno con su situación. Dentro de estas cosas había muchas diferencias culturales. Al día de hoy, nosotros dentro de un mismo país tenemos diferencias culturales. Yo no sé si a vos te toca compartir en tu iglesia o en tu vida en tu vida laboral o lo que fuera, en la facultad, en donde fuera, con otras culturas. A mí a veces me toca. Y algunas cosas son chocantes, las personas son distintas. Hay personas que comen comida distintas, hay personas que huelen distinto, hay personas que son distintas, hay personas que tienen una cultura con respecto al baño que es distinta que otras personas. Y esto hace que, bueno, que haya ahí algunos roces a veces culturales. En el trabajo a veces nos pasa. En ese momento, bueno, era un crisol de culturas, Los griegos creían una cosa, los judíos algunos de ellos eran judaizantes, es decir, querían que los demás se conviertan en judíos, trataban de menos a los demás. Había judíos que quizás tenían una mejor posición, y había judíos que habían sido desplazados de sus hogares, de sus trabajos, de sus familias por haber creído y eran pobres. Entonces, en medio de todo esto, esta palabra es clave. Ustedes, no importa qué cultura tengan, no importa qué economía tengan, no importa las características que tengan, no pueden, si quieren tener una fe pura para Dios, una fe que está purificada, que está limpia, que no tiene tierrita, basurita, que no tiene cosas para tirar a la basura, tienen que dejar de hacer acepción de personas. Y miren lo que les dice en el ejemplo. Por supuesto, esto se traslada a nosotros. Nosotros tenemos que tratar de ponernos en esos zapatos y decir, hoy en nuestra cultura, nosotros no podemos hacer acepción de personas. No podemos, porque a alguien me guste más lo que tiene o lo que deja de tener, lo lindo o lo feo que es, lo bien que se viste o lo mal que se viste, hacer diferencias entre esas personas. Y la palabra de Dios nos da un ejemplo con respecto a la riqueza. Y nos dice lo siguiente, versículo 2 y 3. ¿Se acuerdan que el primer bloque era el versículo 1, lo que Dios nos pide? El versículo 2 y 3, un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Imagínate, dice Santiago, si viene a tu congregación y entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate tú aquí bajo mi estrado, en el piso, como un esclavo. Probablemente sea un esclavo que había sido convertido. Si bien la palabra de Dios dice, bueno, ya no hay más esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, estas divisiones no tienen que estar. Claramente este es un ejemplo que mostraba que esto podía existir, especialmente en el primer tiempo de la iglesia. Yo quiero que nos paremos en dos verbos que son claves en el versículo 3. Mirá, hay dos verbos que son claves en el versículo 3 y yo te pido que vos agarres tu Biblia y los marques. El primero es mirar y el segundo es decir. Mirá,
yo pensaba y traté de hacer un ejercicio personal. ¿Cuáles son las cosas hoy que a mí me hacen hacer acepción de personas? Quizás en mi caso no pasa tanto por el rico o por el pobre, no pasa tanto por eso. Hay personas que son muy cholulas, ¿no? Y que quizás si viene una persona muy humilde a la iglesia no la saludan directamente, pero quizás si viene un gran predicador los vemos en el fondo sacándose una selfie, ¿no? Bueno, eso le puede pasar a alguien. A mí personalmente no es lo que me tira. Pero sí quizás empecé a hacer un autoanálisis en cuanto a esto. Empecé a pensar, che Andrés, ¿cuáles son las cosas en las cuales vos haces acepción de personas? Y sabes que encontré varias, pero hay una que quiero confesarte, que quiero contarte. No sé si a vos te pasa parecido. Yo soy una persona muy pragmática y soy una persona muy activa y que valoro muchísimo mi tiempo. Detesto perder el tiempo. Y a veces hay personas que para decirte, mira, te dejo esto que me dieron para vos, utilizan 20 minutos de tu tiempo, ¿no? Y son vuelteros y te cuentan la historia de cómo vino un día y ese día que tocó timbre justo llovía y que el perrito ladró pero que no lo pudo atender y que después y qué sé yo. Y yo me empiezo a desesperar. Es como que si tuviera un gato adentro que me está arañando, me desespero, ¿no? Porque quisiera que me dijera, toma, te dejo esto para vos, cualquier cosa, si tenés una duda, hablame, son 30 segundos. Hay personas que son muy vuelteras, hay personas que te consumen el tiempo y la energía. ¿Y qué pasa? Uno va identificando a las personas, algunos te toman por sorpresa, otros los vas identificando. Y yo pensaba, ¿cuántas veces veo venir al vueltero y, ay, Señor, ¿cómo hago? Con todo lo que tengo que hacer, me agarra y me tiene como loco. Quizás pensaba, a veces me pasa en mi celular, bueno, capaz que algunos son suyos, perdonen, pero me llegaron mensajes y veo el de 20 segundos de alguien que sé que me dice algo concreto, cortito y al pie, y veo el de 6, 7 minutos, 5 minutos, y no accedo por orden de llegada, ni siquiera por orden de importancia, accedo por, bueno, voy liquidando, y quizás el de 5 minutos queda para la noche. Y de alguna forma yo pensaba, eso es hacer acepción de personas. Eso es tratar a las personas en forma distinta. Mirá, me cae re bien, es súper práctico, es rápido, es dinámico, trae buenas ideas, no trae quejas. Es una persona que la verdad que me siento muy identificado. Y bueno, es como llevar un chancho a UPA. ¿Vieron esos chanchos jabalí? Agarrarlo a UPA y llevarlo a UPA. Es pesado, es pesado. Y entonces, ¿qué hago yo? Y hago diferencia. Quizás me llega el mensaje de uno, lo leo al toque, lo respondo. Quizás me llega el mensaje del otro y queda ahí congelado durante un montón de tiempo hasta que tomo fuerzas para responderlo. Bueno, vos tenés que pensar qué cosas te pasan a vos que te hacen hacer acepción de personas, que te hacen tratar a las personas en forma distinta. Yo te voy a dar un indicio, algo que pasa en la iglesia, por lo menos en nuestra iglesia a veces, ¿no? Muchas veces los jóvenes como vos no tienen tiempo para las personas mayores. Muchos de los jóvenes tratan de que la iglesia sea el grupo de jóvenes. Quizás no quieren cantar más ese himno, quizás quiere que todo sea canciones. Quizás cuando se para ese viejito que se emociona, bueno, se pone medio impaciente, no lo quieren escuchar. Quizás no tenés tiempo para tus propios abuelos, quizás no tenés tiempo para la gente mayor, porque hay una velocidad distinta, porque hay un deseo de agruparse. Y en nuestra iglesia a veces se ve eso, ¿no? Que los jóvenes y los adolescentes se van entre ellos. ¿Y sabés cuánto vale que en vez de pasarle por al lado a ese abuelito, a esa abuelita, vos te pares y le des un beso, le des un saludo? ¿Cuánto vale para esa persona ese simple acto de decirle ¿cómo estás? Hola, y escucharlo? Quizás en algunos casos es escuchar por quinta o décima vez la misma anécdota, pero ¿sabés qué bien que hace eso? ¿Sabés qué bueno que hace eso? Y yo te decía que nos íbamos a parar en dos verbos acá: mirar y decir. Mirar y decir. Bueno, así como fe no era solamente fe, había un concepto atrás de fe, también hay un concepto atrás de mirar y hay un concepto atrás de decir. Atrás de mirar podríamos pensar que hay un poquito más de profundidad, que significa
bueno, mirar, pensar, sentir, un par de cosas más, ¿no? No es simplemente que lo miran. Lo miran, pero al toque hacen un escaneo y dice, anillo de oro, ropas espléndidas, este tiene plata. Y ese escaneo, esa mirada es mirar, es pensar, es sentir. Decir es una acción. Son dos cosas distintas. Mirar, pensar y sentir, accionar. Mirá, vamos a empezar por accionar. ¿Cómo no hacer acepción de personas? Esta es la clase de cómo no hacer acepción de personas. Mira, no importa lo que vos hayas visto, lo que vos hayas sentido y lo que vos hayas pensado cuando viste a esta persona. Sí importa, pero aunque sea, tratemos de tener dominio propio y accionar en función de lo que Dios quiere. Porque Dios no quiere que hagamos acepciones de personas. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo me cruce con ese que es re lento para decirme algo y re voltero, o que siempre viene y es como una especie... hay hermanos que son un buzón de sugerencias, siempre vienen con una idea nueva de algo, de una sugerencia, y yo decía, ay, realmente ya uno está tapado acá, hasta acá de cosas y quizás, y habría que hacer tal cosa y habría que pintar porque ahí, bueno, verlo y quizás mirarlo, sentir, pensar, pero accionar de forma distinta a la que yo accionaría naturalmente. Esto nos tiene que pasar en todas las cosas de la vida. Ustedes, los chicos ven una chica muy linda por la calle, las chicas ven un chico muy lindo por la calle y lo ven. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Lo viste, pensaste, sentiste? Ahora, hay una gran diferencia en si yo me le acerco y le empiezo a hablar. Si yo trato de entablar una relación con esa persona, ¿no? Quizás viste algo que te dio un pensamiento que no sea el correcto, pero bueno, hay una diferencia entre mirar, pensar y sentir y lo que haces. Entonces, la primera batalla se da ahí, la primera batalla se da en el decís, en el hacés, en el actuar. Y acordate de esto, puede ser que a vos te venga un pensamiento que no sea el correcto, puede ser que vos veas a uno con ropas espléndidas y te pinte el decirle, sí, vení, sentate conmigo, saquémonos una selfie. Puede ser que veas a uno que está con ropas andrajosas en algún aspecto de su vida y digas, uy, de vuelta, y lo sientas, pero digas, ¿sabes qué? Dominio propio, voy a hacer lo que Dios me pide. ¿Qué voy a hacer? Vení, sentate conmigo acá. Te escucho. ¿Cómo te fue en la semana? Acciones distintas. Ese es un primer campo de batalla. Todo esto se logra a través del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo que se acciona en ese momento es dominio propio. Es decir, mira, a mí me tira para allá, pero yo voy a ir para allá. Voy a decir algo distinto a lo que mi corazón, mi mente, mis ojos me piden. Acordate, primer campo de batalla es ese. Ahora, está el segundo campo de batalla, que ese hasta es más complicado, que es lo que miramos, cómo miramos, lo que pensamos y lo que sentimos. Y alguno podrá decir, mirá, Andrés, yo soy así, yo lo veo y me cae mal. Yo lo veo y me cae mal. Quizás te hizo algo en algún momento de su vida y lo perdonaste, pero todavía lo tenés medio acá y lo ves y te cae mal. Y además lo sigue haciendo, y no es de mis favoritos y me cae mal. Y quizás no tiene que ver con si tiene un iPhone 11 o si tiene un viejo Nokia o si tiene un buen auto o un auto viejo. Tiene que ver con que no me gusta lo que hace. Y es más, te lo busco en la Biblia y quizás lo que hace está re mal. Ahora, lo veo y me pasan cosas. A mí me ha pasado con hermanos eso. Siempre hay algún hermano que vos lo ves y decís, ay, Señor, ¿no? Lograste dominarte internamente y ya quizás no respondes de otra forma, no lo alejás, no lo sentás en el fondo, si parafraseamos este texto, lográs decir lo correcto, pero en tu corazón tenés algo totalmente distinto. Y ahí hay una segunda batalla que lograr. ¿Sabes por qué? Porque a veces, muchas veces decimos y hacemos lo correcto, no discriminamos de boca ni de acciones, pero en nuestro corazón tenemos totalmente lo contrario. Y hay dos problemas con eso. Primero, que Dios examina el corazón y sabe lo que nos pasa. Y el segundo problema es que cuando hay una diferencia muy grande entre lo que yo hago y lo que yo realmente siento, baja mi nivel de credibilidad. Las personas dicen, hiciste lo correcto, pero no te creo.
hiciste lo que había que hacer, pero siento que sos un mentiroso y siento que sos un hipócrita. Y no hay elementos concretos para decir, che, mirá, hizo esto. No encuentran el elemento concreto. No podríamos ir a juicio, pero medio que se nota, se huele en el ambiente. Y vos me decís, Andrés, ¿cómo hago para no mirar con agrado al rico y mirar con desagrado al pobre? ¿Cómo hago para que cuando me encuentro con esta persona que es el abuelito que ya me contó 10 veces la anécdota de cómo empezó la iglesia, me la va a contar la vez número 11 y realmente no tengo ganas de escucharlo? ¿Sabes qué? Estoy haciendo el ejercicio y me estoy quedando a escucharlo, pero en el corazón saldría corriendo. Bueno, de vuelta al Espíritu Santo. Necesitamos clamar a Dios y decirle a Dios, mira, Señor, yo entiendo que vos me pedís que no haga acepción de personas, que los trate a todos igual. Y yo estoy tratando, pero cuando lo veo a fulano, realmente huiría. Realmente huiría. Hacé tu obra en mí. Durante muchos años hicimos una obra hospitalaria con algunos de los jóvenes de la iglesia. Y jamás en la vida me gustó entrar a la sala. Jamás. Cada domingo que íbamos era orar antes y decir, Señor, dame fuerzas para entrar, dame ganas para hacerlo. Poné una sonrisa en mi cara, que no se me note que lo que estoy oliendo de la sala, que lo que estoy viendo, que lo que estoy sintiendo, que no se refleje en mi rostro. Y Dios comenzó a hacer una obra desde actuar correctamente hasta sentir correctamente, hasta poder sentir correctamente, no solamente en mí, sino en otros que pudimos concurrir. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuál es la lección en esta noche? Bueno, hay una amonestación, hay una puesta en mente contra la parcialidad, contra hacer acepción de personas. Dijimos que era hacer acepción de personas, tratar a dos personas distintas por alguna característica que nosotros haga que nos caigan mejor o peor. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Versículo 1 dice, bueno, que tu fe, tu caminar en fe, tu accionar, tu vida cristiana, acordate que no habla de la fe para salvación, habla del caminar en la fe, sea sin esto, sacale esa basura, que la pepita de oro salga reluciendo. Cuando da el ejemplo, dice que nosotros no podemos hacer esto. Da un ejemplo de un hombre que entra rico y uno pobre en la congregación. Nosotros no podemos hacer diferencias entre las personas. Ya, en la iglesia primitiva, y no me quiero extender, esto era que pasaba, los judíos, a pesar de ciertos textos del Antiguo Testamento, a pesar de que toda la tierra, toda nación ir a predicar, no habían entendido que el mensaje no era solamente para ellos. Pedro no quería ir a predicarle a Cornelio, acordate, bueno, eso está en Hechos, lo podés buscar, pero Pedro no quería ir a predicarle a Cornelio, y Dios tuvo, Hechos 10, tuvo que hacer una obra en Pedro, tuvo que trabajar en Pedro, le mostró una visión, le bajó ese lienzo con los animalitos, mate y come. Pedro entró a discutir con Dios, no lo voy a hacer. Finalmente Dios le hizo entender que él tenía que ir a predicarle. Pedro no quería ir a predicarle a uno que era romano. No quería ir a predicarle directamente, era un centurión, no quería ir, no quería pasar la noche en la casa. Dios le tuvo que ablandar el corazón para que él no hiciera acepción de personas. Pedro finalmente aflojó, lo vinieron a buscar y fue y predicó y vio que el Espíritu Santo era derramado sobre esos también. Hizo una obra milagrosa de Dios y se sorprendió de lo que estaba pasando. Incluso cuando él vuelve y lo cuenta a la iglesia, había muchos que decían, ¿qué haces vos teniendo comunión con estos? ¿No? Finalmente la iglesia juzgó que era algo bueno, que había que hacerlo y una serie de reglas. Pero fíjate lo que le pasó a Pedro. Y hoy pensaba a la mañana, Dios podría haberle hablado a Cornelio a través del ángel. Directamente, a través de las visiones podría haberle predicado, no necesitaba a Pedro. Pero Dios hizo que la visión, en vez de predicarle directo a Cornelio, hiciera que lo trajera a Pedro. Porque Dios quería hacer una obra en Pedro y a través de Pedro. Y es así como funciona. Mirá, Dios no quiere que vos hagas acepción de personas, pero Dios quiere también hacer una obra en vos y a través de vos. Pedro hubiera discriminado. En vez de discriminar, obedeció, predicó, y Dios hizo una obra a través de él. Los que se convirtieron en esa casa se convirtieron por la obra que Dios hizo a través de Pedro.
nosotros tenemos que tener una fe en nuestro Señor que no discrimina a las personas y que se deje usar por Dios para ser de bendición para los demás. Tenemos que ponernos en sus manos, tenemos que pensar como Él piensa, sentir como Él siente y actuar como Él actuó. Si querés empezar al revés, si te cuesta mucho pensar, a veces yo tardo muy poco en actuar correctamente, pero tardo mucho tiempo de oración de rodillas, orando por alguien y diciendo, Señor, no me lo banco, no lo puedo ni ver, necesito que transformes mi corazón para verlo como vos lo ves, para amarlo, porque es mi hermano, porque es mi compañero de trabajo, porque es mi jefe, porque es quien sea, necesito amarlo, pero no lo puedo hacer. Quizás mucho tiempo antes transformé mi decir, no le dije siéntate aquí al estrado de mis pies, no lo menosprecié, no le hice bullying como se dice hoy, pero necesito que Dios transforme mi pensar y mi hacer. El resto de los versículos lo pueden leer en casa, pero da algunos argumentos sobre los ricos y los pobres, y especialmente se centra en el final en decir que esto que estamos haciendo es pecado para Dios. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Punto. Eso lo dice el versículo 9. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y dice, podés hacer todo lo demás bien, pero si pecaste en esto, estás pecando. Rompiste la ley, eso es lo que está diciendo. Porque la misma ley que dice no mates, no robes, cosas que quizás no hacemos, dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, querido, te dejo esto para pensar. A mí me hizo pensar, yo reflexioné un rato largo, realmente tuve un proceso dentro de mi cabeza con esto, lo compartí con mi familia, con mis hijas, con mi esposa en el culto familiar, escuchamos algún mensaje, fuimos a Pedro y a Cornelio también, y encontramos muchísima riqueza en eso. Y le pedimos a Dios que Dios nos permita actuar correctamente, ojo con lo que decimos, ojo con lo que hacemos, ojo con discriminar de hecho, pero también le pedimos a Dios que nos transforme nuestra forma de ver a los demás para poder amar a todos como a nosotros mismos, como Dios nos amó a nosotros, a vos y a mí, a vos y a mí. Y que podamos hacer esto para su gloria, para honrarlo y ser de bendición para la casa de Dios. Que el Señor te bendiga. Muy bien, hermanos, ahora vamos a tener una palabra de oración para cerrar la reunión, así que los invito a cerrar sus ojos nuevamente y oramos. Padre Santo, te agradecemos por esta reunión, te agradecemos porque nos sigues bendiciendo con tu palabra, Padre, porque en esta situación tú aún continúas fiel a nosotros. Te agradecemos porque a través de diferentes medios podemos seguir reuniéndonos. Te queremos agradecer por todo, por los hermanos que pudieron hacer posible esta reunión, por los hermanos que pudieron estar, por los que hicieron de su esfuerzo para que esto pueda llevarse adelante. Te encomendamos su vida, Padre, por así como la de los hermanos que están trabajando en los diferentes ministerios de la iglesia. Sabemos que es una situación complicada, que hay muchos que están sobrecargados y que podamos a continuar, Padre, adelante y para que esto se solucione pronto. Te entregamos toda esta reunión, Padre, así como el mensaje. Te agradecemos por la visita de Andrés, para que tú lo guardes y lo bendigas a él y a su familia, Padre, a su congregación. Te agradecemos por él. Te pedimos por todo esto, Padre. Te entregamos todo a ti, Padre, toda gloria, toda honra, Padre, solamente a ti. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, ahora recordamos que van a estar apareciendo los motivos de oración al final, así que tratemos de mantenernos fervientes, hermanos, de no aflojar en esta situación. Y bueno, los dejo con los motivos.